estudiantes golpeando la puerta para entrar, o ya... No, no, van entrando de a poco, Ah, bueno, cada tanto. bien, entonces ahora 2 minutos más y comenzamos. Todos, le voy preguntando, todos sí recibieron la devolución del trabajo práctico, ¿no? Que fue subida el martes, creo, ¿no? Bueno, entre lunes y martes. En ese sentido no ha habido, todos han podido verla. María Laura Ríos, no la recibiste, decís. Después, bueno, en todo caso, quienes no la hayan recibido, envíen un mail por si se traspapeló bueno, Por lo que veo en los nombres, Ricardo, sí. eh, quizás no le llegó la notificación, pero sí le he puesto en el comentario abajo Ah, está del bien, trabajo. Si ingresan a Ado Virtual lo van a poder ver. está bien. Claro, porque a veces suele pasar en esta plataforma que no llega la notificación a los correos. Así que si no les llegó nada, de todas maneras, fíjense en el lugar donde las enviaron, en la tarea, en el lugar de tarea, ahí en la parte de comentario, creo que está ahí, ¿no, Juan? Eh, Están los comentarios de los trabajos entregados. Exactamente. Bueno, Roldán dice que no está en el correo ni en el comentario donde se subió el trabajo práctico. Bueno, quienes todavía no tienen, revisen bien. Ahí Lucas dice que no se había fijado bien, sí, perdón, no me di cuenta, está en comentario. Fíjense bien, si ven que no la encuentran, eh, escriban un mail y vemos si hay algún problema ahí por el cual no están pudiendo visualizarlo, pero en teoría ya están todas las correcciones y nuestros comentarios, nuestra evaluación subida a cada uno de quienes entregaron el trabajo y ahí en esa parte de tarea, ¿no? Pero bueno. Bien, la clase de hoy. La clase de hoy vamos a trabajar en base a un texto de, de Morley, que es de un libro que se llama Televisión, Audiencias y Estudios Culturales, particularmente el capítulo, la parte 4 del libro, la cuarta parte, el capítulo 8 que es hacia una etnografía de la audiencia. Este libro de Morley recopila una serie de trabajos que están escritos entre los años 80 y principios de los 90. Este libro se publicó en Inglaterra en 1992 y la traducción en Argentina creo que fue de 1996 o aproximadamente por esa fecha. Y bueno, en esa recopilación de diversos trabajos, Morley lo que da cuenta es de una serie de investigaciones realizadas sobre consumos y usos televisivos. Nosotros veíamos que este texto, elegido para esta unidad 2, en esta unidad 2 lo que nosotros estábamos trabajando es una serie de perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas vinculadas a la investigación en comunicación y elegimos una serie de textos que son representativos de corrientes, de perspectivas
que, como decíamos y hemos dicho más de una vez, fueron constituyendo el campo de estudio de investigación en comunicación. Así fue que en un primer momento de esta unidad trabajamos el texto de Lasserfeld como un texto emblemático, representativo del modelo más de tipo empirista funcionalista, de raíz positivista, y bueno, y era un trabajo, esa investigación de Lasserfeld centrada particularmente en el interés investigativo relacionada a la influencia, ¿no? La problemática de la influencia, y en ese sentido se inscribe dentro de lo que se llaman estudios sobre efectos de medios masivos. El Lasserfeld, como decíamos, también se inscriben dentro de eso que se llamó la Mass Communication Research, que tuvo distintos momentos desde el punto de vista de las teorías sobre medios, y que en esos distintos momentos hubo, por ejemplo, el texto particular de Larsa fue muy centrado en la problemática de la influencia, pero después con el devenir, con el recorrer de la historia, de esa propia tradición, otros trabajos vinculados a las funciones de los medios de comunicación, a los usos de esos medios de comunicación y a lo que se llamó en determinado momento los efectos cognitivos. Supongo que todas esas teorías en el marco de la sociología norteamericana, ustedes la habrán visto de una u otra manera a lo largo de la carrera o en algunas de las materias, ¿no? Entonces ahí tenemos una tradición, una perspectiva situada insisto, en esa sociología norteamericana, más de raíz de tipo empirista, funcionalista, y que hunde sus raíces allá en el positivismo. Después vimos otra perspectiva que tenía que ver con la teoría crítica, ¿no? Y en ese sentido elegimos un texto, que es el texto de Horkheimer, que ustedes trabajaron en la clase anterior, en el encuentro anterior, como, bueno, como expresión también de ese modelo crítico, que si bien ese texto es un texto más de tipo sociológico, filosófico, y más allá de las diferencias con otros textos que luego ingresaron al campo de estudio de la comunicación, como los de Adorno y Horkheimer sobre industria cultural, en el texto de Dialéctica del Iluminismo, dan cuenta también del modo en que esa perspectiva piensa y construye conocimiento sobre lo social en general y luego sobre el campo más restringido o por lo menos no porque ellos tuvieran la intención desde el punto de vista de su análisis, de restringir su teoría al ámbito de la comunicación, sino que sus estudios de comunicación se inscriben dentro de su concepción propia de la sociedad y el modo de producir conocimiento, nada más que esos textos como el de industria cultural o los trabajos de Adorno sobre televisión también fueron constituyendo este campo de estudio. Morley, ustedes fíjense que esos textos, el texto de Horkheimer desde los años 30, el año 37, pero toda la producción de la teoría crítica que ha sido retomada en el ámbito de esta disciplina son de los años 40, 50. Y lo mismo que la sociología norteamericana, ¿no? Que producen en los años 50, 60, 70, más allá que, insisto, hay un corrimiento de los primeros trabajos vinculado a los efectos en las conductas y el traspaso ya no a los efectos de la conducta, sino a lo que se llamó efectos cognitivos, ¿no? Entonces ahí tenemos dos modelos, el de la sociología norteamericana y el de la teoría crítica, a partir de lo que ustedes leyeron de Horkheimer y que ya conocían de los textos de Adorno. Este texto de Morley se ubica dentro de la tradición de los estudios culturales, ¿no? De los estudios culturales de tradición británica o ingleses,
particularmente, y que también creo ustedes ya conocen y que tiene como padres fundadores de la Escuela de Birmingham, los trabajos de Raymond Williams, Thomson, Hogarth, como parte de esa primera generación de estudios culturales ingleses. Y Morley es un sociólogo, semiólogo, que perteneció al Centro de Investigación de Birmingham y que es considerado parte de una segunda generación de estudios culturales junto a Stuart Hall, que ya comienzan a tener como centro de interés en sus investigaciones sobre la cultura a los medios de comunicación masivos como constitutivo de la cultura en la cual ellos, como una generación más joven que la de sus padres fundadores, tienen o constituyen la cultura de ese momento, ¿no? Estos textos están en este libro. Esta serie de textos abordan particularmente la problemática de las audiencias televisivas, ¿no? Nosotros el capítulo que vemos se llama Hacia una etnografía de la audiencia y que está en este libro sobre audiencias y estudios culturales. Morley se ubica en ese sentido como parte de la tradición de estudios culturales como un intento de crítica tanto a esa sociología norteamericana, esa sociología más que ellos llaman más de raíz positivista, más allá de que se exprese insisto, en las figuras o en los trabajos vinculados a los efectos, a las influencias, a las teorías de usos y gratificaciones, a las teorías de los efectos cognitivos, que más allá de las diferencias teóricas de esa tradición norteamericana, para ello tienen un común denominador basada en esa concepción positivista de producción del conocimiento, como también son críticos de la perspectiva frankfurtiana, a veces de una manera muy reduccionista, porque consideran que la perspectiva frankfurtiana está muy asociada, o por lo menos ellos la asocian de una manera tal vez un tanto injusta a la teoría hipodérmica y a una concepción casi conductista de los efectos de los medios de comunicación, algo que es una lectura un tanto banal sobre la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero bueno, ha habido una tendencia a asociar la teoría crítica frankfurtiana vinculada a la comunicación masiva con los modelos hipodérmicos o con esa doxa hipodérmica. Esa es una de las críticas, y otra de las críticas es que la teoría crítica es un modelo más de tipo especulativo, filosófico, en la cual carece de sustento empírico. Entonces, Morley y sus investigaciones se ubican como, insisto, como una perspectiva que cuestiona a estas dos tradiciones que en su momento son fuertes en el marco de los estudios y de las investigaciones sobre comunicación. Morley, por otro lado, tiene la particularidad, junto a otros de esa generación, que realizan investigaciones empíricas, ¿no? Fuertemente empíricas. Morley particularmente había realizado entre los años 80, en la década del 80, dos investigaciones, una sobre un programa televisivo norteamericano, Nationwide, que era un programa de esos programas tipo formato de revista que se emitía por la BBC y se emitió durante casi 15 años, casi diariamente, ¿no? Y fue
un fenómeno televisivo con mucha audiencia, muy popular, muy reconocido, y sobre eso, sobre ese programa televisivo, el Centro de Estudios de Birmingham, a la cabeza estando a la cabeza Morley, realiza una serie de investigaciones sobre el programa, eso, tanto desde el punto de vista de la producción, más de tipo semiótica del programa, como los consumos de esa programación, de ese programa, ¿no? Y después en los años, ya a fines de los años 80, escribe otro texto en base a otras investigaciones, en donde hay algunos corrimientos, tanto teóricos como metodológicos, sobre Family Television, que tiene que ver con la televisión, la televisión familiar, ¿no? En ese sentido, este libro, que es ya de los 90, lo que hace es recopilar toda una serie de textos teóricos, epistemológicos, de resultados y también metodológicos sobre esas investigaciones que fueron realizando Morley y un equipo de colaboradores de estas dos investigaciones de los años 80. Desde el punto de vista general, los aspectos generales del estudio de Morley, por el cual lo podemos ubicar dentro de la tradición de estudios de audiencia y centrada en este momento en la televisión, en un momento histórico en donde la televisión empieza a ser, o ya se ha convertido en un medio dominante, un medio masivo dominante, inserto ya en el marco de la cultura de la vida cotidiana. Este texto de Morley, o estas investigaciones de Morley, son expresión de ese momento en donde aparecen toda una cantidad de investigaciones referidas a la televisión. Particularmente es sobre los usos de la televisión, ¿no? Y aquí sí, si ustedes han visto algo de la teoría de los usos y gratificaciones de tradición norteamericana, el concepto de uso de Morley es diferente, ¿no? Por una serie de cuestiones, no tiene nada que ver ese modelo de uso con el modelo de los usos y gratificaciones norteamericanos. Para Morley, el mirar televisión es una actividad de cierta complejidad y que se articula con otras prácticas domésticas, ¿no? Es decir, que lo que trata de hacer Morley en estas investigaciones es pensar esos usos televisivos, el modo en que las audiencias usan la televisión para diversas cosas, la entienden a esa uso como una práctica situada en el interior del hogar, y que para poder comprenderla hay que analizarla en contexto. Es en ese sentido en que ellos refieren, o Morley refiere particularmente, que se trata de un trabajo de tipo holístico, ¿no? En donde justamente no se puede ver o analizar el consumo televisivo simplemente centrándolo solo en la televisión, sino que es necesario articular ese consumo televisivo entendido como una práctica en función de otras prácticas al ámbito del interior del hogar, y en ese sentido debe ser analizada en contexto. Aquí también hay que tener presente que el concepto de contexto, la idea de contexto, si bien no está muy trabajada en el capítulo que ustedes particularmente van a leer, aunque sí parece de alguna manera mencionada el concepto, no explícitamente, pero sí implícitamente, el contexto no tiene nada que ver con una especie de telón de fondo, sino que es constitutivo del fenómeno analizado. Es decir, para poder comprender la significación de determinado acción, fenómeno, en este caso el ver televisión, hay que articularlo con el contexto en el que
esa práctica se inscribe y que la constituye como tal. Es decir, que no se puede separar el contexto de la propia práctica. Y en ese sentido, el mirar televisión está inserto para esta perspectiva en un contexto más general que es el de los estudios de consumo, ¿no? Aquí el consumo, y eso es también un giro que se está produciendo en esa década de los años 80 del siglo pasado, en donde la idea de consumo estaba muy referida al lugar de realización de la mercancía y tenía como una impronta que se centraba puramente en lo material, y en ese sentido podemos decir en sus aspectos negativos. Aquí van a pensar el consumo desde el punto de vista simbólico, es decir, lo que representa, no solo desde el punto de vista material, el consumo de cualquier producto o artefacto cultural, sino lo que representa desde el punto de vista simbólico, es decir, la significación que ella adquiere. Y en ese sentido, desde el punto de vista metodológico, Morley va a plantear que para comprender justamente los sentidos de ese consumo simbólico es adecuada la observación participante y la etnografía, que es a lo que va a referir en este capítulo que ustedes van a trabajar, donde justamente lo que hace el texto o este texto es plantear la importancia del trabajo empírico para la producción de conocimiento vinculada a las audiencias televisivas, y que ese trabajo empírico, en función de la búsqueda de comprender sentidos, comprender significado, el recurso metodológico de la observación participante y la etnografía como métodos y técnicas de la antropología, es válido para la producción de ese conocimiento. Va a reivindicar entonces esa metodología, al mismo tiempo que va a entrar en diálogo con otros tipos de métodos, como así también con algunas perspectivas al interior propia de estos modelos que, como ustedes ya estarán intuyendo, se inscriben de modo mucho más palpable dentro de esta tradición interpretativa comprensiva, ¿no? Que, bueno, que en el marco esquemáticamente de lo que habíamos planteado como las tradiciones en el marco de la ciencia social, la tradición empírica analítica, la tradición crítica, la tradición interpretativa comprensiva, estos textos de Morley, este texto de Morley se inscribe sobre esa concepción interpretativa, comprensiva, por lo tanto es parte de lo que en su momento se llamó giro interpretativo, giro hermenéutico y también giro etnográfico como un modo de producir conocimiento vinculado al sentido y los significados de el consumo cultural o consumos culturales, en este caso particularmente la televisión. En ese sentido, Morley comienza el texto haciendo una crítica a las investigaciones de tipo cuantitativas. Cuando él refiere a las investigaciones cuantitativas, sobre todo se está refiriendo a aquellas investigaciones que asociadas a lo que, bueno, comúnmente se conocen como las mediciones de audiencia, ¿no? O el análisis del rating, que habían estado muy, o que comenzaban a estar muy en boga para el análisis de las audiencias, televisivas, ¿no? Obviamente estas investigaciones cuantitativas, Morley las ubica dentro de la tradición positivista, vinculada a esos métodos cuantitativos, empíricos, que en función de querer analizar, dice, las problemáticas de los efectos
y de las influencias simplificaron el proceso complejo de la comunicación, en este caso el de la televisión, en esquemas puramente numéricos, centrado en medir la exposición que se tiene o que las audiencias tienen, el modo en que se expone, no el modo, sino la exposición ante los medios, ¿no? Es un modelo puramente estadístico que desde la perspectiva de Morley ha generado que las investigaciones sobre medios de alguna manera se estancaran, ¿no? Y en ese sentido él plantea que se ha confundido rigor con comprensión. ¿Esto por qué él dice que se ha confundido rigor con comprensión? ¿O por qué esta perspectiva ha confundido rigor con comprensión? Porque se está asistiendo también a un momento que venía previo y que luego también se siguió desarrollando, era intentar lograr a partir de recursos técnicos mediciones más precisas con respecto a los niveles de exposición ante los medios, ¿no? No sé si ustedes saben, pero bueno, en ese momento empiezan a aparecer una serie de aparatitos técnicos que se insertan en los televisores y con los cuales se pueden medir qué programación se está viendo, cuántas veces el televisor está, cuántas horas por día de televisión está prendido, etcétera, etcétera. Algo que continúa todavía en la actualidad con equipos técnicos más sofisticados que lo que pretenden, por ejemplo, en la actualidad es medir el minuto a minuto de los programas televisivos, ¿no? Algo que obviamente también tiene una función de tipo económica vinculada al ámbito de la publicidad, ¿no? Porque ustedes saben que los programas de televisión venden publicidad en función de los niveles de audiencia y esos niveles de audiencias se logran a partir de mediciones cuantitativas por medio de algunos recursos técnicos que en estos ladres, en estas zonas, lo realiza una empresa que se llama Ibope. Pero el autor va a plantear que el problema de estas perspectivas cuantitativas es justamente que no miden prácticas, ¿no? De mirar televisión. En general, dice Morley, mide algún otro factor que luego se considera como un indicador confiable de la práctica misma. Es decir, que toma como un indicador, a partir de este recurso tecnológico, si el televisor está prendido o apagado. En el marco de un binarismo simple, televisor prendido, televisor apagado. Esta es la primera limitación del modelo cuantitativo, es decir, que supone a partir de ese indicador un elemento confiable para la práctica misma vinculada a mirar televisión, ¿no? Eso es la primera limitación y ya vamos a ver por qué es un error, ¿no? Por otro lado, dice él, supone que encender el televisor es un indicador del deseo de ver un programa, que es el programa que aparece en la pantalla. Cuando nosotros sabemos por nuestra práctica cotidiana de ver televisión, más allá de que hoy la televisión, no sé si es por lo menos para las generaciones más jóvenes, obviamente no tiene el mismo peso en el ámbito de la cultura mediática que lo tenía por los años 80, 90, pero de todas maneras, como las investigaciones de aquella época, nuestra propia práctica con respecto a la televisión, sabemos que encender el televisión o que el televisión esté prendido puede suponer diferentes cuestiones. Desde un acto, dice él, automatizado, cuando, no sé, entro a mi casa y llego del trabajo, lo primero que hago es prender el televisión ya como un acto reflejo y no porque esté dispuesto a ver el televisor. O
un pretexto, dice él, como lo han encontrado en las investigaciones que realizaron sobre el consumo televisivo, como un pretexto para escapar a otras demandas domésticas. No sé, en lugar de ponerme a estudiar, como una forma de evadir eso, prendo la televisión. No es que tengo un deseo de ver un programa en particular, un deseo de ver televisión, sino que es un modo de evitar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es esa otra limitación de ese modelo cuantitivista. Por otro lado, dice, supone que toda conducta ante televisor es el resultado de procesos de decisión individual, cuando sabemos que por lo menos, o por lo menos era mucho más fuerte en el momento en que escribe Morley, la práctica de mirar televisión se realiza en general en grupo. Ahora no es tan así, ¿no? Por diferentes cuestiones. Por lo menos eso tendría que estar, me parece, más matizado, ¿no? En la medida que, bueno, el aparato televisivo, después de fines de los 90, entró de otra manera al hogar y, bueno, suele haber un televisor por pieza en algunos hogares, ¿no? Obviamente no en todos, ni en la mayoría. Pero, bueno, pero en ese momento, mirar televisión no era solamente una decisión individual, sino es una decisión en grupo y en donde también en esa decisión grupal o participación más que decisión grupal, también hay una distribución de poder y disputas, ¿no? De los distintos actores que conforman una familia en el interior de un hogar, ¿no? Al mismo tiempo, plantea Morley que, bueno, y esa es otra, obviamente, otra limitación de los modelos cuantitativos, y al mismo tiempo dice Morley que supone que es posible tratar significativamente las decisiones sobre programas como elecciones descontextualizadas y equivalentes, con lo cual desconoce las diferentes significaciones que confieren una misma elección factores contextuales. Por ejemplo, como el acceso diferencial a recursos, materiales simbólicos, que permitirían o que permiten uso diferente del tiempo libre, ¿no? Es decir, esos, el descontextualizar las significaciones en la medida que se desconocen los diversos factores contextuales, supone también una limitación de esos modelos más de tipo cuantitativo, ¿no? Es decir, que gran parte de las investigaciones cuantitativas, de una u otra manera, consideran que mirar televisión es una actividad que tiene un sentido equivalente para todos. Pero bueno, pero como dice Morley, como de alguna manera ya todos sabemos, que mientras la gente mira la televisión, suele hacer otras cosas, ¿no? Aunque se esté frente a ella, y en ese sentido el aparato técnico diga que el televisión está prendido, la significación de lo que esa práctica conlleva tiene diferentes modos de situarse, ¿no? De modo de realizarse. Es más, dice Morley, mirar televisión ni siquiera quiere decir prestarle atención a ella. La televisión puede ser un aparato que esté ahí en el fondo, ¿no? Un sonido o una luz que pueda significar o puede significar diferentes cosas, pero que no está asociado de manera directa con prestarle atención a ella. Es decir, que estos estudios de tipos cuantitativos describen audiencias, miden conductas, pero no pueden, a partir de eso, interpretar los usos y sentidos diversos que surgen en las prácticas
que giran alrededor del consumo televisivo. En ese sentido, para Morley, estas investigaciones de tipo cuantitativa lo que hacen es suprimir las diferencias individuales y subjetivas. Ahora bien, ante este aspecto, ante este modelo estadístico, a estas investigaciones cuantitativas centradas en la medición de audiencias de determinados programas, se plantea o la perspectiva de Morley de los estudios culturales plantean otro tipo de trabajo, otro tipo de investigación, ¿no? Para Morley y una tradición de estudios cualitativos que se enmarcaron en esas décadas dentro de los estudios culturales, supone que mirar televisión es una operación de mucha complejidad que requiere en ese sentido otro tipo de investigaciones, ¿no? Investigaciones más de tipo cualitativas que permitan responder a preguntas vinculadas a la atención que se le presta, al interés existente, a qué ocasiones se realiza esa práctica y qué significaciones adquiere, ¿no? En ese sentido, para estos autores, para Morley particularmente, se debe investigar los usos que se hacen en la televisión en contexto, es decir, en su ámbito natural, que es el hogar, el interior del hogar. Y entender el mirar la televisión que supone como práctica diferentes articulaciones, diferentes interrelaciones con otras prácticas que también están en el interior del hogar. Es decir, que ante ese modelo estadístico vinculada a los estudios cuantitativos, lo que se plantea es justamente el análisis más de tipo cualitativo que pueda ver, interpretar las significaciones que esos tienen, y para entender eso hay que situarse en el sitio natural en donde eso se realiza. Hasta ahí, vamos. ¿Me van escuchando? Sí, profe. Bueno, avanzo, sigo. Perfecto. Profe, Sí, ¿se escucha? sí. Quería hacer una consulta. Al principio vos mencionaste, ¿no? Bueno, este trabajo de estas investigaciones de Morley dentro de lo que sería el giro interpretativo, pero también mencionaste el giro hermenéutico. Sí. ¿Cómo sería el giro hermenéutico? ¿Sería, porque nunca había escuchado el término giro hermenéutico, sí, el giro interpretativo, si serían lo mismo o cómo sería? Sí. Y esto se puede enmarcar o no dentro de la segunda disputa de los métodos, o no tiene nada que ver y estoy reconfundida. Quería preguntar eso. Está bien, me parece que no estás confundida. Es un problema del modo en que se ha denominado en la teoría social en términos generales. Por eso yo le decía que en un principio, cuando dimos las primeras clases, creo que charlábamos de que tomar el término hermenéutico con pinzas. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a un modelo estricto de la hermenéutica, para algunos autores queda relegado en el siglo XX a una tradición más de tipo filosófica asociada a autores como Heidegger, Gadamer, en la actualidad Bátimo. Ese es un uso más de tipo restringido, pero hay un uso del término hermenéutico que es más amplio y que está asociado justamente a este modelo interpretativo. Por eso algunos van a hablar de giro interpretativo o giro hermenéutico, casi como una especie de sinónimo, en donde ese giro tiene que ver, sí, con el segundo momento que vos decís
de la disputa por la cuestión de los métodos, porque empieza a aparecer la problemática del sujeto, del lenguaje, de los discursos, de las problemáticas del texto, etcétera, etcétera, en la producción del conocimiento, en donde la tradición más de tipo positivista, en el marco de las ciencias sociales, empiezan a perder peso y estos modelos más de tipo críticos, por decirlo de alguna manera, aunque no necesariamente en el sentido crítico frankfurtiano, empiezan a ganar peso. Por eso, sobre todo a partir de en el marco de en las disciplinas propias de la comunicación o de la ciencia de la comunicación, en la cual los estudios culturales fueron un enorme actor en la constitución de ese campo, sobre todo a partir de los años 80, es la expresión, sí, de ese giro interpretativo, podemos llamarlo, de ese giro hermenéutico también, hermenéutico justamente en la idea de comprender los sentidos subjetivos de los actores o del otro en función de poder, a partir de la interpretación, comprenderlo. Por eso giro interpretativo o giro hermenéutico, también llamado giro etnográfico. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la etnografía, como ese herramienta, ese instrumento, o ese método en realidad de la antropología, empieza a apropiarse por una serie de estudios de lo social como un recurso justamente para poder comprender esos significados, esos sentidos, ¿no? Aquí me voy adelantando, pero si Morley dice que para comprender el sentido, el uso que las audiencias hacen de la televisión, hay que situarse en el sitio natural en donde eso se realiza, es evidente que la etnografía y la observación participante se convierte en una herramienta válida que generará una serie de discusiones que está presente aquí en el texto de Morley, que ya vamos a ir viendo, sobre lo que posibilita ese método y al mismo tiempo las limitaciones que ese método tiene. ¿Se entiende? No sé si la pregunta está respondida, no sé quién la había planteado tampoco. Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, justamente Morley va a plantear algunos de los problemas de ese trabajo empírico, de ese situarse en el análisis de la audiencia a partir del método etnográfico, la observación participante, etcétera, etcétera. Y ahí el texto entra en diálogo con otros autores que se ubican en el marco de la crítica al positivismo y también se escribe dentro de modelos interpretativos, pero con matices diferentes, ¿no? Porque él dice que en relación a algunos de los problemas que tiene el trabajo empírico para la producción de conocimiento, en este caso sobre las audiencias televisivas, algunos autores plantean que las audiencias no existen, ¿no? Es decir, la audiencia sería una especie de construcción realizada desde las instituciones y no existen con antelación a ella. Por ejemplo, la audiencia es una construcción, dirán algunos, realizada por las instituciones que después la miden y que sin esa medición no existirían previamente a esa medición. Es decir, que son las instituciones mediáticas,
instituciones ligadas al ámbito de la ciencia, la que construyen esa idea de audiencia que en realidad no existe y que sirve simplemente para medirla de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, para otros, es más, las audiencias son como una especie de ficción, ¿no? Que satisfacen las necesidades de las instituciones que la imaginan. Esta es una idea que aparecerá en el texto propuesta por autores como, que también son parte de los estudios culturales ingleses, como por lo menos John Fiske y otro autor que se llama John Harley, que consideran con diversos grados de diferencia que son construcciones imaginarias, ficticias, pura construcción discursiva. Recuerden que recién hablábamos de los giros, también esto está enmarcado en lo que se llamó giro lingüístico, ¿no? Recordábamos la cuestión del discurso, es decir, que el giro lingüístico, el giro hermenéutico, el giro interpretativo tienen como una especie de suelo común en la cual consideran que el lenguaje no es un medio que está entre un yo y una realidad, sino que es una especie de léxico que construye tanto al yo como a aquella realidad. Por lo tanto, desde esta concepción del lenguaje y llevada al extremo dentro de lo que se ha llamado constructivismo radical, las audiencias serían una pura ficción imaginaria por ciertos discursos institucionales que la constituyen como tal con una finalidad determinada. Sin embargo, va a decir Morley que reconoce que la dimensión necesariamente constructiva de cualquier proceso de investigación, recuerde lo que veíamos de alguna manera en Bourdieu, ¿no? No hay que confundir, dice Morley, un problema epistemológico con un problema ontológico, ¿no? Y en ese sentido es lo que él plantea con respecto a esa crítica de lo que podríamos llamar un constructivismo radical, y plantea justamente que no hay que confundir la estructura social de la realidad con el significado discursivo, o para usar de otra manera, o para usar otro lenguaje. No hay que confundir el objeto real, empírico, con el objeto construido desde la teoría. Por eso una cosa es un problema epistemológico, es decir, que el objeto teórico construido para la producción de conocimiento, con el problema ontológico de si hay o no una realidad, una estructura real que exista independientemente de eso, ¿no? Es decir, que si bien para Morley el lenguaje tiene un significado, tiene un efecto determinante, no quiere decir que la sociedad no sea otra cosa que sus lenguajes. Es decir, que hay una realidad, podríamos suponer, ontológica, que es independiente de esa construcción de tipo epistemológica. Por eso él se sitúa más allá de considerar al lenguaje desde esa dimensión, que no hay que confundirlo y caer en ese constructivismo radical que piensa solo en términos de ficción, ¿no? Como algo no existente. En ese sentido, el autor hace referencia a una también investigadora que en aquellos años 80, 90 adquirió cierto protagonismo, Yen Ang, ¿no? Que era una investigadora, creo que era de Indochina, nacida en Indochina, pero que, bueno, produjo o investigaba y trabajaba en una universidad, creo que holandesa, y en aquellas décadas sacó un libro
sobre el consumo de la serie Dallas, una serie también famosa en aquella época, en donde ella hizo una investigación sobre el placer que le generaba a determinada audiencia ese texto televisivo, ¿no? Pero más allá de eso, tomada como referencia, simplemente para dar cuenta de cómo Morley va dialogando con distintos autores que se ubican en el propio campo de los estudios de cultura, los estudios culturales, los estudios de audiencia, la retoma para plantear los límites que tienen los modelos interpretativos, ¿no? En la medida que siempre se trata del límite de los métodos etnográficos, siempre se trata de un trabajo de interpretación. Una forma de representación que no es transparente, ¿no? O todos sabemos que el lenguaje no es algo del orden de lo transparente. Es decir, que Morley acepta las limitaciones del método etnográfico, en tanto acepta las limitaciones del propio modelo interpretativo. Pero él dice que hay otros autores como Febvre, que fue más allá cuando planteó que cuando se desplaza el texto hacia la audiencia, es decir, del texto televisivo, una serie, a la audiencia, el teórico de la recepción, es decir, aquel que estudia la recepción, corre siempre el riesgo de caer nuevamente en un empirismo del sujeto, al atribuir una jerarquía privilegiada a las interpretaciones que hace la audiencia respecto de la que la hace el crítico. ¿Por qué empirismo del sujeto? Porque el investigador ya no analiza el texto televisivo, sino analiza a la audiencia, que también es un texto, se ve obligado a interpretar, dice este autor, o el inconsciente de la audiencia, cuando ésta hablan, por ejemplo, en una entrevista, o se quedan en las respuestas conscientes que ellas brindan, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace es un desplazamiento. En lugar de quedarse con el análisis del texto, va hacia el otro texto, que es el de la audiencia, pero ahí queda preso de ese empirismo que plantea este autor, que lo interpela a tener que decidir si se convierte en una especie de psicoanalista que trata de analizar el inconsciente, porque todos sabemos que cuando alguien habla, un sujeto habla, no necesariamente lo que dice es lo que sabe de él. A veces dice cosas que ni siquiera él conoce. O uno se queda como investigador en la respuesta consciente, ¿no? Por eso Morley admite que ese es un problema, que es un problema constitutivo de hacer lecturas de lecturas. ¿Por qué lecturas de lecturas? Porque uno lo que hace es una lectura de otra lectura, es decir, de la lectura que hizo la audiencia del texto televisivo, por eso ese desplazamiento, ¿no? Porque bueno, en última instancia la audiencia hace una interpretación de la serie Dallas, por ejemplo, y esa interpretación realizada por la audiencia, después interpretada por el crítico, es decir, que el crítico hace una lectura de lectura. Para este autor, eso es darle un privilegio a la interpretación sobre la audiencia, cuando sería para este autor más interesante interpretar el propio texto. Morley, en ese sentido, al admitir esta lectura de lectura, él mismo dice que en su propia investigación trabajó con relatos que los entrevistados decidieron contar, obviamente con lo que el entrevistado quiere contar. No intentó indagar en cuestiones
psicoanalítica o sumergirse en las profundidades del actor. Pero sí le parecía interesante, en la medida que lo hace hablar a la audiencia, por ejemplo, a través de entrevista, los relatos de esos entrevistados pueden ser ubicados en marcos lingüísticos, en referencias culturales que le permitan comprender un poco más que si uno se queda en el propio texto, ¿no? No niega que se accede al discurso consciente de la persona, pero considera que es mejor que simplemente observar o el texto o observar a la persona. ¿Por qué esto? Porque él dice que el hecho de hacerlo hablar, aunque ¿dónde se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Me pueden decir? Porque entiendo que se cortó, ¿no? Sí, se cortó cuando estaba explicando esto de es mejor que quedarse en casa e imaginar, como era la última parte de una de las diapositivas. Está bien. Claro, Smalley admite que es un problema, uno hace lectura de lectura, por lo tanto es una interpretación
una interpretación sobre un material que ya en su misma constitución es problemático, porque uno no se puede quedar con el aspecto consciente de quien nos cuenta algo y al mismo tiempo no podemos acceder a su inconsciente, pero dice que es mejor, es más apropiada, nos permite un conocimiento que el del analista que permanece en su casa e imagina las posibles implicancias del modo en que los demás miran la televisión. ¿Por qué? Porque lo hace desde su propio marco conceptual, su marco de referencia, su propio marco cultural, y no admite la diversidad de lecturas que puedan existir por un lector X. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Santiago, sí, podríamos decir que si bien no está de modo explícito referenciado ahí, podríamos decir que es una especie de crítica, como decíamos al principio, a la teoría crítica, porque desde los estudios culturales, en este caso en Morley, decíamos hay dos críticas a la tradición frankfurtiana. Una un poco, que podríamos decir, o desde mi punto de vista, injusta, porque casi que Morley, de una manera muy simplificada, considera que la teoría crítica de Adorno es casi es muy parecida a la teoría hipodérmica, algo que es una lectura que ha sido muy fuerte en el ámbito académico, pero que es muy banal. Es decir, no tiene nada que ver el modelo o el concepto de industria cultural, por ejemplo, los análisis de televisión que realiza Adorno con la teoría hipodérmica, es otra cosa, no tiene nada que ver con ese modelo conductista. Sin embargo, Morley, como muchas lecturas, lo han ubicado ahí, ¿no? Y en ese sentido, una de las críticas, porque supone un espectador o un lector o una audiencia pasiva, sometida a los efectos del medio, etcétera, etcétera. O sea, esa es una crítica para esta perspectiva que justamente plantea la cuestión productiva que tiene el trabajo de lectura de un texto X, sea televisivo o sea de otro. Y por otro lado, o sea, esa es una de las críticas, más una crítica de tipo teórica, y por otro lado la crítica es justamente a que carece esa propuesta de un sustento de tipo metodológico en el cual pueda de alguna manera demostrar aquello que se plantea, cayendo en el error, como decíamos, de inferir lecturas en función de leer texto. Y aquí estos autores hacen una diferencia entre el modo en que está construido el texto y después el modo en que ese texto se lee. Y ahí entre el texto construido y la lectura del texto, acá estamos hablando del texto en sentido amplio, ¿no? Morley está refiriendo al texto televisivo, siempre hay diferencias, o suele haber diferencias, ¿no? Más allá de que Morley, no entraremos en eso, se desdijo y fue mejorando su propuesta, su perspectiva, sobre todo a partir de un texto que supongo que ustedes conocen, que es el texto de Stuart Hall, Codificar, Decodificar, que él toma como uno de sus modelos para pensar justamente ese proceso de decodificación y de las diversas lecturas que pueden existir en relación a un texto, ¿no? Pero sí podemos decir sintéticamente que es un dardo, como se dice ahí,
a la teoría, a las teorías críticas, ¿no? Porque en última instancia, el trabajo el trabajo interpretativo, el trabajo y en ese sentido las herramientas de la etnografía y de la observación participante, se trata siempre, dice, de la dificultad que conlleva tener que contar historias. Es contar historias sobre historias de nuestros entrevistados. Es decir, ¿qué hace el investigador? Lee de una u otra manera lo que otros leen, en este caso las audiencias, lo que las audiencias leen del texto televisivo, uno lee y a partir de que lee cuenta una historia, que es la historia que contaron los entrevistados. Ahora bien, esa historia contada sobre la historia de los entrevistados no es un contar ingenuo, no es una interpretación ingenua que simplemente se quede en eso dicho en el texto, ¿no? En ese sentido es que es necesario, plantea el autor, y de ahí se toma, desde el punto de vista del trabajo etnográfico y de ese modelo antropológico, del concepto de descripción densa de Gibbs, en la cual creo que ustedes han trabajado, Gibbs, sobre la interpretación de las culturas, en donde de lo que se trata es de dar cuenta de lo que las personas hacen cuando hacen algo, ¿no? Y para dar cuenta y diferenciar esos el hacer y el significado de ese hacer, es decir, de una descripción más de tipo blanda hacia una descripción de tipo densa, que como plantea Gibbs, implica, bueno, una jerarquía estratificada de estructuras significativas, atendiendo al modo en que se producen, se perciben e interpretan los guiños, los espasmos, las imposturas, las parodias y los ensayos de parodias, tratando de dar cuenta de la diferencia, ¿no?, entre lo que puede ser el acto de guiñar y la significación que ese acto de guiño puede tener en el marco de un contexto, y por eso la cuestión del contexto es tan importante, porque es el contexto el que permite comprender el significado que esa acción tiene. En ese sentido, dice que la televisión como texto y la televisión en su carácter de tecnología son dos conceptos que están unidos por su construcción, porque es una construcción, ese texto y esa televisión en su carácter de tecnología, su recontextualización, es decir, y la recontextualización ahí siempre es particular, y en ese sentido hago una paréntesis. Yo le decía que aquí el concepto de contexto no es un telón de fondo, sino que el contexto es la condición de posibilidad de la producción de sentido. Y en ese sentido, el contexto es parte del propio texto, es constitutivo del propio texto, y por otro lado no hay un contexto en función de esto que pueda siempre ser del orden de lo abstracto o de lo universal. El contexto siempre es concreto, y en ese contexto se articulan dimensiones diferentes que se construyen en función o en base a las problemáticas particulares que se analizan. Por ejemplo, dentro de las prácticas de nuestra vida cotidiana, se articulan y se recontextualizan eso que es la televisión y el texto. Y el conjunto, dice, de los bienes y las competencias culturales, tanto en privado como en público. Si queremos, dice Morley, rendir cuenta de la significación de estas actividades, mirar televisión, debemos considerar seriamente los variados y detallados modos en que se realiza.
Este es el fundamento de un compromiso con la etnografía como método empírico. Es decir, los variados y detallados modos en que se realiza esa actividad en la cual se genera significación. Y aquí hago otro paréntesis, que a veces suele generar confusiones. Cuando estos autores están hablando que el sentido y la significación es singular, no está refiriendo a que el individuo significa del modo en que, o que esa significación es puramente individual, no está centrado el análisis en el individuo, sino en las relaciones interindividuales. Por lo tanto, esas relaciones intersubjetivas son las que permiten dar cuenta de la diversidad de significaciones que puede tener un texto. Por lo tanto, para el análisis de los usos, de los consumos televisivos, entendidos como procesos de producción de significado, hay que dar cuenta de la importancia justamente del contexto doméstico en que el consumo se produce. Porque es allí donde se puede interpretar sentido. Es a partir de la observación y de la interacción de los actores involucrados. Por ejemplo, una familia en el interior del hogar. La decodificación, tomando a esta autora, Morley dice, se deben considerar parte integrante de una práctica general de mirar televisión. Esta actividad está regida por reglas. Y la primera preocupación del etnógrafo, es decir, el que hace ese trabajo de investigación, es interpretar esas reglas que gobiernan y facilitan las prácticas. O sea, la práctica de mirar televisión es similar a otras prácticas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ahora, pero en el momento en que escribía Morley, la práctica de cenar o almorzar juntos alrededor de una mesa, u otras prácticas que están muy regladas, que se realizan en el marco de la vida cotidiana, que pautan esa vida cotidiana en función de horas, de modos en que se organizan las relaciones al interior del hogar, etcétera, etcétera. Ahora bien, si bien ese trabajo implica analizar esas reglas, porque esas actividades están regidas por reglas, también hay improvisación. Esas prácticas no son claras en general y es esencial para establecer las pautas cotidianas de la interacción social recurrir, por ejemplo, él plantea la fenomenología de Schut, quien plantea que hay que indagar en el modo en que las personas organizan su experiencia en la vida cotidiana, ¿no? Por eso reivindica en ese aspecto, solo en ese aspecto, a la fenomenología que aborda la actividad de la audiencia en el marco del escenario natural, ¿no? Es decir, en este caso el escenario natural es el hogar. Entonces, este texto de Morley, por otra parte, como está escrito luego de las dos investigaciones, tiende también a corregir lo que él consideró un error desde el punto de vista metodológico de esa investigación sobre Nationwide. ¿Por qué? Porque en esa investigación las entrevistas que el autor, que el investigador realizó, no fueron en el marco del interior, del escenario natural, sino que se hicieron en otros lugares, ¿no? Y eso, justamente ahí desaparece, o es un problema, el problema del contexto, ¿no? Porque el actor no realiza la misma práctica, no realiza la misma, ni desde el punto de vista discursivo dice lo mismo, ni actúa de la misma manera en el interior del hogar, en relación con otros elementos
de ese hogar que en otro escenario que no es su escenario particular, ¿no? Que no es su escenario natural, ¿no? No es lo mismo, por poner un ejemplo, no es lo mismo mirar el partido de televisión en casa que verlo en un bar, ¿no? En general las personas tienden a hacer y a significar y a comportarse de manera diferente en un escenario o en otro. Y en ese sentido él también aborda ahí algunas cuestiones que podríamos llamar de tipo epistemológica, ¿no? En el sentido de que, bueno, citándolo, dice, el etnógrafo participa de la, como trabajo etnográfico, ¿no? Participa de la vida de la gente durante lapsos prolongados, observa lo que ocurre, escucha lo que se dice, formula preguntas y en general recoge todos los datos disponibles que le permiten arrojar luz sobre las cuestiones que le interesan. Eso sería el trabajo más de tipo etnográfico. Dicho sea de paso, y también entre paréntesis, es probable que más de una vez ustedes se encuentren con que hasta este giro etnográfico ha habido también muchas críticas porque ese modelo etnográfico no cumpliría los requisitos propios de la tradición antropológica que implicaba situarse en el interior de una comunidad, adquirir su lenguaje, o aprender su lenguaje, vivir largas temporadas, etcétera, etcétera. Por eso también se le ha llamado a esta perspectiva una especie de etnografía blanda, ¿no? Porque no cumpliría los requisitos de la gran tradición antropológica, de la gran tradición de la etnografía en antropología. Y él dice que hay, en esa problemática del trabajo etnográfico, aparece el problema de lo que él llama estrategias con finales abiertos, cerrados, sobre todo en las entrevistas, ¿no? Porque las estrategias cerradas, de una u otra manera, evitan que los entrevistados, por ejemplo, se vayan por las ramas cuando se les pregunta algo, cuando se dialoga con ellos en base a algún tema. Pero las abiertas permiten, por ejemplo, que aparezcan cosas, y ahí en ese sentido es también dejarse llevar por lo que uno no esperaba encontrar, y eso para estos autores es importante en el ámbito de la investigación, es decir, de lo que Stuart Hall llamaba pensar sin garantía, es decir, que no hay garantía de los resultados con que uno se va a encontrar cuando empieza a producir conocimiento sobre algo, y eso lo permite, por ejemplo, esta modalidad abierta, ya que los actores hablan, al hablar de otras cosas que no estaban presentes en la formulación de la pregunta, pero aparecen cosas interesantes. En otra parte del texto, no que el que ustedes ven, por ejemplo, o apenas aparece mencionado, pero no profundizado, no comentado, como las mujeres, por ejemplo, hacen uso de algún artefacto, ¿no? Es decir, en las mujeres, cuando se le preguntaban determinadas cuestiones vinculadas a la investigación y comenzaban a relatar, se iban un poquito por las ramas, pero al irse por las ramas uno se enteraba, o el investigador se enteraba, por ejemplo, que cuando se les decía que las mujeres no eran muy dúctiles para, en ese momento, aprender a usar la grabadora de televisión, que era una tecnología que había aparecido en ese momento, ¿no? La grabadora de videos cassette, con lo cual se podían grabar los programas de televisión, y las mujeres aparecían como que no lo sabían usar. En realidad, el no saberlo usar era una especie de estrategia, o de táctica en realidad, utilizada para no recargarse
de tareas en el hogar. ¿Por qué? Porque el marido le solía decir cuando se iba a trabajar, bueno, grabame tal programa. Y si le sumaba a esa actividad que el trabajo de ama de casa, era recargarla de trabajo, entonces era como una especie de táctica, decir, bueno, no aprender a usarla para no recargarse de trabajo. ¿Cómo apareció ese conocimiento que expresa también ahí una disputa por el poder, una disputa entre el mundo, el universo masculino y el femenino al interior del hogar, vinculado a la práctica de televisión? ¿Cómo aparece eso? Justamente en la medida que las personas pueden hablar a partir de estas estrategias de, de final abierto, ¿no? Es decir, que de dejarlas discurrir en su discurso. En ese sentido, tomando a Gears, plantea que la tarea del etnógrafo no es ni convertirse en el nativo otro, ni imitarlo. El procedimiento consiste, en cambio, en partir de nuestras propias interpretaciones, de lo que hacen nuestros informantes, o lo que creen que hacen para sistematizarla luego. Es decir, siempre partimos de nuestras propias interpretaciones y lo que hacemos con esas interpretaciones que nos dan de lo que nos da nuestro informante, lo que hacemos es de alguna manera sistematizarla. ¿Es por fuerza una ficción? Sí, porque es una ficción. Y porque de alguna manera es una construcción de un relato, de un nuevo relato. Pero eso no quiere decir que es falso. Y en ese sentido hay que distinguir la idea de ficción como algo construido, como un relato, como algo que se cuenta, que se narra, con lo que es la mentira o la falsedad, ¿no? Bueno, el texto después va, para ir terminando y no que se haga muy largo, sobre una especie de crítica a lo que en ese momento se llamó etnografía posmoderna, una época de auge de lo que se llamó el pensamiento posmodernista. Ubíquense ahí, pero es una discusión muy propia de aquella época, de aquel momento. Y si el texto termina preguntándose por el objeto de estudio, digamos, cómo redefinir la cuestión del objeto de estudio. Y en ese sentido él dice que la televisión no debe ya estudiarse aisladamente, sino que debería considerarse como una tecnología más dentro del conjunto de tecnologías de la información y comunicación que ocupan el espacio doméstico. Es decir, que es necesario articular el aparato televisivo y lo que gira alrededor de él con otras tecnologías que son propias del interior del hogar, ¿no? Dice, los sentidos de la televisión deben interpretarse como propiedades emergentes de las prácticas contextualizadas de las audiencias. Estas se deben ver como actos situados en los ambientes microsociales de la interacción familiar y hogareña, y a su vez estos ambientes deben considerarse situados en los ambientes del vecindario, de la economía y la cultura, donde los actos de consumo proporcionan la dimensión articuladora. Este concepto, que no está muy trabajado, que es de Stuart Hall, este concepto de articulación junto al de contexto, es lo que permite pensarlos, insisto, no como un telón de fondo, sino como algo que es construido en base al análisis de situaciones particulares y que sirve para poder comprender desde el punto de vista del trabajo etnográfico las significaciones que una práctica como la de mirar televisión puede adquirir en diversos actores, tanto del interior de la familia, en la cual también hay disputas, por el sentido, por el modo en que se significan determinadas acciones, como también en grupos sociales más amplios, ¿no? Vinculados a las cuestiones del barrio, de las particularidades de una cultura y una sociedad en un determinado momento, etcétera, etcétera. Por eso se suele decir, en base a esta idea, que los estudios culturales o este tipo de estudios culturales son estudios que son siempre de análisis
muy situada, basadas en las particularidades contextuales en donde el fenómeno a estudiar emerge y se analizan, y que a veces hace difícil traspolar esos modelos desde el punto de vista teórico a otras realidades. Bueno, entonces el texto sintéticamente es la expresión de un nuevo momento de los estudios de comunicación, un momento en donde las investigaciones empiezan a ir por el lado de el estudios de audiencias. Tiene que ver con un momento histórico también en donde aparece esta idea de la producción de sentido, la producción de significado de los propios actores, y en ese sentido lo que hace Morley en este capítulo en particular es, como hemos visto, analizar la importancia del trabajo etnográfico, cuestionando los métodos cuantitativos, pero al mismo tiempo los métodos especulativos, y al mismo tiempo dialogando con, al interior de los propios estudios de la cultura o de los modelos interpretativos, sobre los potenciales y al mismo tiempo las limitaciones de estos trabajos vinculados a la interpretación. No sale la... A ver en dónde quedaron. No sé por qué. ¿A qué? Bueno, a ver. Joaquín Brenda pregunta a qué se refiere con interpretación de segundo. Bueno, que justamente uno hace una interpretación de otra interpretación. Tenemos un texto, por ejemplo, el texto televisivo, un programa de televisión. Hay una audiencia que realiza una interpretación de ese texto televisivo. Lo hace a partir de determinados marcos culturales, de determinados códigos, ¿no? Como diría Stuart Hall. Ahora bien, entonces lo que la audiencia hace es una interpretación de ese texto, y después lo que va a hacer el investigador o la investigación o el teórico, una interpretación de la interpretación, es decir, que hace una interpretación de segundo orden. Es más, después vendrán otros a hacer la interpretación que hace Morley, y así sucesivamente, ¿no? Por eso se trata de interpretaciones de interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación correcta o la interpretación verdadera en el sentido positivista del término? Morley se corre de ese lugar y no plantea la posibilidad de reconstruir ese concepto de interpretación verdadera. Simplemente va a decir que ese modelo interpretativo en base a este trabajo de tipo empírico permite un conocimiento que es más propicio, un conocimiento que nos permite conocer, si no la totalidad, conocer algo, conocer algunas cuestiones. Y que eso está bien, que eso es valorable, y que eso es producción de conocimiento en esta tradición, ¿no? Bueno, pero más allá de la presentación, que un poco para ayudarlo, yo es más, me salté algunas pantallas para que no se nos haga tan lunga ni tan tarde. Mi pregunta es dos preguntas: si habían leído el texto, y si no lo habían leído, tanto para los que los leyeron, para quienes no lo leyeron, si
se interpreta, hablando de interpretación, o se comprende cuál es el planteo del autor. Pueden abrir los micrófonos, hacer preguntas. Sí, es un texto en general, insisto, más allá de contextualizarlo, sobre todo cuando dialoga con determinadas perspectivas llamada posmoderna en el marco de la disciplina antropológica o algunas también límites que Morley realiza a ese constructivismo más de tipo radical, el texto es bastante llano. Yo le pido disculpas si en algún momento se corta y no me entero, porque, insisto, yo estoy dando la clase mirando el PowerPoint para saber qué es lo que están ustedes viendo, porque a mí no me aparece en la pantalla, dentro del Meet no me aparece el PowerPoint. Entonces miro el PowerPoint, pero al mirar el PowerPoint no puedo ver el Meet. Profe, Sí. yo quería hacer otra consulta. Sí. Nada, a partir de estas especies de debates que se dan entre lo que él llama la etnografía posmoderna y la hipocondría moral, en la página 76, no sé si tienen el texto de mano ahí, en la página, discúlpame. Perdón, 276, él pone una cita del texto de Massey, donde, cita Hartsock, que dice como que no fuera casual que en ese contexto se dieran todas estas dudas respecto del sujeto y demás. Y no lo logro entender, yo creo que capaz me está faltando un poco de background para terminar de entender. ¿A qué se está refiriendo la autora cuando menciona eso? Porque, a ver, ¿cómo? Y demás. Claro, que ella menciona, dice, en estos momentos históricos que surgen tantos grupos comprometidos con nacionalismos, o sea, en nivel contexto, ¿a qué se está refiriendo o cuál es el trasfondo de esta discusión en ese momento? Porque, a ver, por eso le decía que también tiene que ver con algunas cuestiones muy, muy de época, ¿no? La cual hay, yo no sé si ustedes han visto algo del pensamiento posmoderno o eso que se llamó posmodernidad, etcétera, etcétera. En general, son pocos los autores que se definen a sí mismos como posmodernos, ¿no? Siempre es como una especie de un modo de referirse al otro. Tal es posmoderno, aquel es posmoderno, tal teoría es posmoderna. Son muy pocos aquellos que dicen mi teoría, mi perspectiva es posmoderna. Eso por un lado. Por otro lado, el posmodernismo hay de diferentes estirpes, digamos, algunos posmodernismos considerados más conservador, ahí Santiago habla del fin de la historia, supongo que
que a partir del texto que fue un texto emblemático de aquella época, que era el de Fukuyama, sobre el fin de la historia. Y hay posmodernismos que algunos se les llaman más de tipo progresista, etcétera, etcétera. Lo cierto que acá lo que está planteando el texto con respecto a la cuestión de la posmodernidad, sobre todo el punto o la perspectiva posmoderna, sobre todo el punto de vista antropológico, es aquellas miradas más de tipo relativista, ¿no? En el sentido de, por eso él llama la hipocondría, estoy buscando para mostrarle, a ver si lo puedo compartir, ese parrafito. Alcanzan a ver esa pantalla, ¿no? Lo que le está criticando a ese posmodernismo es su gran relativismo. Entonces, por eso él dice que, por eso se llama hipocondría moral, ¿no? Porque dice, la crisis epistemológica creada por la extendida pérdida de la fe en los relatos tradicionales sobre la naturaleza de la representación, es decir, la teoría tradicional, histórica, los antropólogos han agregado ahora su preocupación por si es justo, es decir, si es justo, ¿por qué si es justo? Porque yo tengo que ir a analizar, es justo, a analizar al otro. ¿Desde qué lugar lo hago yo? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué me da a mí, desde el punto de vista moral, ese lugar para ir a estudiar a ese otro? ¿Quiénes somos nosotros para describirlos? ¿Desde qué superioridad? A esa preocupación, digamos, propia de un relativismo, en el sentido en que cada uno, bueno, tiene su propia mirada, su propia teoría, y no hay por qué ir a andar tratando de comprender al otro. A eso, dice, se le suma la preocupación por si es posible. Bueno, que es lo que de alguna manera Morley intenta dar cuenta ahí en el texto sobre los límites de esa posibilidad. Pero aparte, más allá de los límites, la importancia de esa producción de conocimiento. En ese sentido, cuando está refiriendo aquí a ese párrafo, si mal no recuerdo, lo está haciendo en función de que justamente en el momento en que están apareciendo todos esos nacionalismos que al mismo tiempo expresan un grado de una tendencia fuerte al relativismo, y por lo tanto, como el propio posmodernismo había sostenido una especie de sospecha ante la idea de progreso, justamente en el momento en que pueden realizarse posibilidades de comprensión, de interpretación, de una mirada, aparecen todas estas ideas, toda esta especie de culpa moral sustentada en concepciones sumamente relativistas, ¿no? Por eso dice, ¿por qué ocurre esto precisamente en el momento en que muchos de nosotros, que permanecíamos silenciados, comenzamos a exigir el derecho a nombrarnos, a actuar como sujetos antes que como objeto de la historia? ¿Por qué precisamente ahora la idea misma de condición de sujeto se vuelve problemática? Ahora que elaboramos nuestras propias teorías sobre el mundo, surgen dudas sobre si el mundo puede teorizarse adecuadamente. Después dice, como observa además Masai Sangre, que es la citada, refiriéndose a la etnografía, señala que cualquier autoridad creada en un texto produce un efecto social más directo, no en el mundo de la dominación política y económica de los poderes coloniales y neocoloniales en el tercer mundo, sino en las instituciones académicas de las que forman parte los
los autores. Es decir, que en momentos en donde existe esa posibilidad de construcción de un tipo de conocimiento en donde tenga que ver con la idea de ese sujeto, productor, etcétera, etcétera, en ese contexto aparecen también todas las teorías de tipo relativista que se niegan a producir teorías basadas en determinados modelos modernos propia de la producción de conocimiento, ¿no? No sé si se... Sí, sí, perfecto, profe. Justo en esas preguntas que se hace esta autora o autor, no sé quién es, que cita Morley, me preguntaba si tiene que ver también con los estudios postculturales, digamos, postcoloniales, en relación a estas preguntas que se hace esta autora, o nada que ver. Puede ser, yo no conozco mucho de los trabajos postcoloniales, pero sí, por ejemplo, cita a Spivak, ¿no? Que creo que se ubica dentro de esa perspectiva, ¿no? En donde la cuestión del sujeto aparece como algo del orden de lo sospechoso. Pero sí, ahí Santiago dice, a mí me parece que una de las cosas que dice Molle es que el relativismo no inocente en términos políticos, claro, en ese momento de la caída del muro de Berlín y demás, tal cual, digamos. Ese relativismo se inscribe en ese propio contexto, ¿no? Entonces el relativismo ahí sienta como una forma de intervención en ese contexto, por eso que él la llama esa especie de culpa o esa hipocondría de tipo moral que tienen los autores para decir sobre qué derecho asiste, no solo a interpretar, sino qué posibilidades tienen, ¿no?, de interpretar. En ese sentido, los estudios culturales no reniegan de determinada, más allá de que hay algunos autores que se inscriban, y para algunos el propio estudios culturales han tenido algo de posmodernismo, pero sin embargo han sido una crítica a esas perspectivas postmodernas, ¿no? Porque han reivindicado una idea de sujeto, han reivindicado una idea de sujeto transformador, una idea de sujeto productor, una idea de la posibilidad de un conocimiento que sirva para la transformación social, para cambiar, como diría Hall, algo del orden de la realidad. No todo es puro relativismo, no todo pura construcción. Hay realidades, hay estructuras que son independientes de las propias interpretaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso yo le decía que esa parte del texto es una crítica a cierta mirada de época, sobre todo en el ámbito de la disciplina antropológica. Otra cosa que es propia también de los estudios culturales y que está muy fuerte, no está tan fuerte en este texto, pero sí al interior o del libro, en otros artículos, que la dimensión conflictiva en los procesos de interpretación, ¿no?, o de producción conflictiva en el sentido que está marcada por cuestiones de clases, cuestiones de géneros, cuestiones de identidades, que aparecen como disputándose los sentidos, los significados. Por eso uno de los modelos de este texto, de estas investigaciones de Morley, el texto de codificar de Stuart Hall, que creo que ustedes han trabajado, ¿no? Bueno, Morley lo que pretende es realizar un trabajo más de tipo empírico sobre ese momento de la decodificación.
en donde hay diversos tipos de lecturas, las dominantes, las negociadas o las resistentes. Bueno, ustedes vieron, no sé si coincidirán, pero cómo aparecen algunas problemáticas que que la vimos allá en una de las unidades, sobre todo a partir de la tradición hermenéutica, ¿no? Por eso decíamos que es parte de ese giro que algunos llaman hermenéutico, así en sentido amplio, ¿no? Porque aparece justamente esta problemática del sentido subjetivo, de la comprensión del otro, de las formas para poder comprender, bueno, y toda una serie de cuestiones que remiten a esa tradición. Bueno, si no tienen ninguna duda o alguien que quiera ver el micrófono. Sí, me olvidaba de eso, de Lucas, lo que plantea Lucas. Bueno, ahora sí, en un ratito, Juan, supongo, estará subiendo en un PDF la consigna para el parcial, que obviamente será un parcial domiciliario y que son sobre las dos primeras unidades, es decir, sobre los primeros 6 textos que vimos. Obviamente, bueno, ya lo verán en la consigna, también pueden tomarse para las respuestas de las preguntas que realizamos otra bibliografía, ¿no? Ustedes ya lo leerán cuando, cuando esté subido la propuesta de parcial. Ese parcial es para ser entregado, a ver si me fijo acá en la compu, es para ser entregado el lunes 19. Es decir, que tienen este fin casi más de una semana. La semana que viene, el día martes, en función de los cambios que tuvimos que hacer por el paro, pasamos una clase, la semana que viene, el día martes, Sebastián va a trabajar el texto de Goffman, una serie de capítulos del libro Los momentos y sus hombres que pueden ir leyendo, y el jueves de la semana que viene también vamos a trabajar un texto de Michel de Certeau, sobre todo la introducción y el capítulo 7 de Andares de la Ciudad, un libro que se llama La invención de lo cotidiano, y ahí, bueno, estaremos con esos 2 textos entrando y finalizando con las problemáticas que se abordan en la unidad 3. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo, referir algo? Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene.